Satsang. Túnez. 2 de noviembre de 2019. Una cosa importante. En los últimos días hemos hablado a menudo de pasar de la comunicación a la resonancia. Hemos hablado de la teoría de la información, cuando desarrollamos la noción de la resonancia de Ágape en el espacio. Hay una cosa que acabo de entender. La vivimos, la entendemos, y luego tenemos la explicación. Estamos hablando mucho de olas escalares ahora mismo. ¿Qué es una onda escalar? Es una onda que no tiene la forma de una onda electromagnética, es decir, no es sinusoidal, que se propaga en línea recta o en forma de espiral. Lleva, esta onda escalar, neutrinos. ¿Qué son los neutrinos? ¿Qué son? Es una partícula que no está cargada, es neutra. Por lo tanto, es en el momento cero. Cuando dije que estábamos pasando de la comunicación, de la relación a la resonancia en sentido amplio, la onda escalar existe tan pronto como la fuente y el objetivo, el transmisor y el receptor, se encuentran en resonancia. Escapa del tiempo y del espacio, dije que nos convertimos en espacio, porque cancelamos las cargas, es decir, la polaridad. La onda escalar es exactamente lo que generamos en las resonancias de Ágape. Pasamos de la comunicación a la resonancia, por lo que no hay noción espacial, no hay noción de tiempo y no hay noción de espacio, porque no sigue la alternancia de la manifestación que siempre se manifestará como electrogravedad o electromagnetismo, que es siempre en forma de onda sinusoidal, con frecuencias diferentes. Los colores que vemos son sinusoidales. Significa pasar de la dualidad, la alternancia, el bienestar, el mal, el día-noche, lo que quieras, el yin-yang en el sentido más amplio, el Tao. El Tao, el principio está ligado al neutrino que tiene una carga cero y cancela la polaridad. La resonancia que establecemos, la de corazón a corazón, la alegría, la de Ágape, cuando decidimos no ser más la fuente, nos convertimos como dije en espacio, es decir, que la onda escalar es la solución efectiva a todos los problemas de polaridad. El campo toroidal, el doble toroide que tenemos en nuestro corazón, genera una onda espiral que escapa al tiempo y al espacio y escapa a la polaridad. Así, la onda escalar es realmente la más equilibrada, terapéutica si se quiere, pero también pone fin a la inexorable dualidad de la manifestación. La fuente de la demostración es el neutrino de carga cero, que no está polarizado y por lo tanto pertenece a lo que los chinos llaman el cielo anterior o el cielo no tripulado. Así, cuando hacemos un corazón a corazón, cuando hemos absorbido las esencias y ahora pasamos por el espacio, dejamos el tiempo y el espacio, ya no estamos sujetos a la polaridad inexorable de la manifestación y penetramos, si puedo decirlo así, plenamente en el mundo inmanifiesto, es decir, en lo que los chinos llaman el cielo anterior, el cielo increado. Encontramos la fuente de quienes somos más allá de la inexorable polaridad de cualquier manifestación, incluso en las dimensiones más sutiles. Así, la onda escalar que se encontró, finalmente, no hace mucho tiempo, pone fin al electromagnetismo en nosotros, pone fin al electromagnetismo del sistema solar, es decir, a la atracción y rotación de los planetas con las fuerzas de la gravedad que están vinculadas a la interacción de estos movimientos. Es mucho más que el tiempo cero, se trata de encontrar la fuente de la demostración. Somos Dios, somos el Creador al mismo tiempo que somos la criatura y todos somos criaturas. Así que, encontré la conexión, me vino de repente. Cuando utilizo esta palabra de resonancia, es exactamente eso, es decir, que el transmisor ya no envía una onda sinusoidal de información, sino que es una aniquilación de la información, que está presente en el tiempo cero, es decir, en el agujero negro. Lo que emana de nuestro corazón, en el borde de la interferencia, es decir, la interacción con el fuego vital que ha sido llamado el fuego del corazón sagrado, es exactamente una perfecta onda escalar. Estaba diciendo, recuerden, que todavía había una noción de un umbral cuántico, que nosotros creamos el evento.
La propagación es infinita, excepto cuando se encuentra con una onda electromagnética, por supuesto, porque la onda electromagnética, la dualidad toma el control de la onda escalar. Es decir, si realmente y concretamente nos convertimos en espacio, lo que estamos haciendo ahora mismo, las desapariciones que tenemos, ya no sabemos dónde estamos. Ya no sabemos dónde nos encontramos, es decir, no desaparecemos, pero estamos en algo indefinible. Hay libertad, hay verdad, hay el origen de la manifestación. Así que nos unimos a la onda escalar primitiva que no está limitada por ninguna electrogravedad o electromagnetismo. Es totalmente consistente. Entonces, cuanto más entramos al corazón, más entramos al silencio, y más atravesamos el fuego del Sagrado Corazón. Siempre he dicho que debemos atravesar las vibraciones, porque la vibración es la conciencia, pero no es la verdad. Alcanzar el tiempo cero no es más que tener una emisión permanente y constante, independiente de cualquier idea, pensamiento y atención. El silencio, el gran silencio, la tranquilidad, el tiempo cero o Tao, como decían los chinos, es exactamente lo mismo. Es una onda escalar que ya no está sujeta a la radiación electromagnética. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Es imparable, corresponde a la perfecta definición de lo que somos. Ni siquiera somos información, no somos energía, no somos forma, pero esto está permitido por la onda escalar y hoy encontramos la onda escalar primordial que ya no está afectada por la dualidad. Ya sea que tomes un discurso muy malo, polaridades, neurociencias, si lo expresas a través de cualquier discurso de cualquier tradición, religión, no somos energía, ni siquiera somos información. Somos el neutrino inicial del primer impulso, el alfa, que es el último impulso. El círculo está completo. Y es totalmente consistente. Así que, la onda escalar, sabes que hay dispositivos ahí los tengo, les trajimos orgonitas con ondas escalares. Hay físicos rusos que crearon las placas llamadas Koltsov. Además, un caballero que creó placas que parecen tarjetas de crédito que emiten ondas escalares y este es el error cometido por algunos que quieren trabajar con ondas escalares o generar una onda escalar a través de la electricidad. Esto no se puede hacer porque es un sinusoidal incluso cuando se toma una corriente continua y ya no es alterna. Sin embargo, ustedes tienen una contaminación por la dualidad ya que se manifiesta por esta electricidad. Por lo tanto, el primer flash inicial no es eléctrico, ni electrogravífico, es escalar. Cuando la espiral que emite desde nuestro corazón lo que llamamos este campo escalar, que está ligado al doble toroide, que trabaja, como saben, en una dirección y en la otra, por lo tanto, en oposición de fase, sabemos en física que cuando se colocan dos objetos, cualquiera que sea su constitución, pero de forma idéntica, pero que giran en direcciones opuestas, lo que ocurre en cada una de nuestras células, generamos el campo causal último de la física, que ya no es ni siquiera una espiral, que es lineal. Es la línea de la mente, por ejemplo, es eso, es un neutrino. Es decir, encontramos el origen de la creación. Somos eso, es totalmente coherente. Ese es el preámbulo. Entonces el sí. Dijimos que íbamos a hablar de esta noción de resonancia y sí. Hermana. ¿Estamos grabando ahora? Sí, está grabado. Sí, sí. El sí es un sí, no es un sí a algo o no a algo. Esta palabra, sí, en todas partes, en todos los idiomas que quieras, el sí es una aceptación que no impone ninguna condición y no necesita ninguna comprensión. Es decir, desbloqueamos, activando las estrellas, las coronas y todo, discriminamos la atracción y la repulsión. El bien y el mal, sabemos, para los que lo viven de todos modos, que no tiene sustento. Llegar al tiempo cero es efectivamente activar el doble toroide, atravesar el fuego del corazón sagrado, es decir, la percepción misma de lo que está allí, descubrir lo que está justo detrás de eso. Esto es tiempo cero, esto es Dios, esto es la fuente, esto es lo que somos.
Esta mañana, fue la lucidez al respecto, que es total. Cada vez oímos más sobre el tema de las ondas escalares. Esto ha tenido efectos insospechados. Lo ves para aquellos que los han probado, las pequeñas orgonitas de campo escalar. El circuito de Lakhovsky funciona en tiempo cero, pero, aquí está. Entonces, la onda escalar es una onda espiral. Lo que tienes, lo que está dibujado aquí, está hecho de metal. Podría haber sido dibujado simplemente con una línea de lápiz, es exactamente lo mismo. Y así que es totalmente consistente. Así que el campo escalar corresponde al sí, que no es un sí que se opone al no, porque podríamos decir sí después de todo, tenemos que decir sí, de acuerdo, pero decimos sí a qué. No, no decimos sí al que, no especificamos. Es decir, la palabra sí es más que aceptación, es la atravesada misma de la noción de aceptación y es vacío, es el gran silencio, es esta alegría desnuda. Y cualquiera, mientras tenga esta comprensión, le permitirá ajustarse sin ninguna dificultad, sin ninguna reflexión, sin ningún pensamiento. Dije en un momento dado que no es un pensamiento, es una idea. Mira la etimología de la palabra idea y entenderás realmente lo que significa. No hay que hacer ningún esfuerzo, como siempre ha dicho Nisargadatta, mantener la calma, como ha dicho Oso, ser perezoso, porque todo está ahí. Así que, tenemos una pregunta, sí. Ven a ponerla en el micrófono. Hermana. Gracias. Entonces, esta onda escalar en espiral te hace pensar, cuando te acercas al agujero negro y eres absorbido, ¿también es la forma? Exactamente. Hermana. Porque no estamos absorbidos de esa manera, boom. Cuando ves las estrellas que se absorben, eso es todo, estás ahí, te acercas, y estás, exactamente. Hermana. Esta ola escalar que se dirige hacia el agujero negro. Eso es, eso es. Nosotros somos este movimiento en espiral. Además, cuando la gente se vuelve contra sí misma, en el sufí, en el trance, eso es exactamente lo que hace, circula. Lo que sucede cuando te vuelves contra ti mismo. Alteras tus canales semicirculares, es decir, el sentido del sonido y la orientación, que deslumbras con el movimiento para encontrar inmovilidad, es decir, la onda escalar primitiva. Así que las explicaciones científicas que hay hoy en día sobre la onda escalar corresponden exactamente a lo que estamos viviendo. No hay que hacer ningún esfuerzo. Detenga toda la búsqueda. Ha sido dicho por Vidi durante años. Acepta lo que es y lo que no es, con un sí. La aceptación sigue siendo una idea, el sí es el resultado. No te hagas ninguna pregunta sobre lo que dices sí, este sí es la apertura total y la salida definitiva y permanente de lo sinusoidal, bueno y malo, la alternancia del yin y el yang. Encuentras el Tao, el principio, el centro de la rueda que es inmóvil y que permite todos los movimientos de la manifestación. Es la rueda de la fortuna en el tarot, el arcano 10, por supuesto. Significa ir más allá de la rueda del karma, de la manifestación, de la acción-reacción. Es entrar en la acción de la gracia y en suma, en el estado de gracia, que no es otra cosa que el neutrino anterior al electrón y al protón, están todas las partículas elementales, es terriblemente simple, se resuelve a un diagrama, podemos dibujarlo. Por lo tanto, decir sí es poner fin a la dualidad. Y será instantáneo, además, hay muchos que ya lo han entendido, en las redes sociales, después de escuchar las canalizaciones de ayer, escriben sí en todas partes. Risas. Porque cuando dices que sí, no hay reacción posible. No hay pensamiento que te diga es verdad o no es verdad. No es una cuestión de verdad y falsedad. El sí es, diría yo, la primera y última afirmación del juego de la creación, que se ve como una escena teatral hasta que entendemos que jamás ha habido teatro, como decía Vidi, y que en ese momento somos realmente libres. Y cuando eres tú mismo el generador de este campo escalar, como siempre he dicho, solo puedes observar una cosa.
Es que la inteligencia de la luz te transforma, no solo en los mecanismos de funcionamiento, no solo en los comportamientos, sino también en la materia. Los que me conocen desde hace mucho tiempo, lo vieron bien. Bueno, eliminé más de 40 kilos sin hacer nada. Bueno, por supuesto, había un poco de la dieta cetogénica, los hongos que ayudaban, pero este tipo de alegría sin propósito, de alegría desnuda o gran silencio donde, como decían, ni siquiera hay necesidad de tener esta alegría manifestada, ya que somos la fuente de la alegría misma, desnudos. En otras palabras, cuando estás en la exuberancia de esta alegría, ¿por qué es reemplazada? Por el gran silencio. Cuando estás en gran silencio, es decir, dejas que las cosas sucedan y te vas tal como suceden a través del juego de la manifestación, ya no eres, incluso mientras estás en este cuerpo, la manifestación, sino que estás en la fuente de la manifestación. Y así es como ves que eres todos los demás, sin excepción. Incluso el peor asesino eres tú. No hay nadie más que tú y al final, no hay nadie. Entonces, espera a Maurice, porque ahora me voy a mover, no te muevas, solo quédate quieto, me hace moverme un poco. Risas. Hermano. Sí, así es. Hermana. Sí. Hermano. Eso es. Risas. Así que, cuando hay un sí, es sí, pero, hermano. Te da tiempo para pensar. Entonces la luz tiene una velocidad ya que hay estrellas a años luz de distancia, pero la onda escalar no tendría una velocidad y sería instantánea. Eso es lo que te expliqué en las resonancias de Ágape que hago. La gente me envía un correo electrónico, algunas personas entienden, ni siquiera me envían un correo electrónico, piensan en mí, y están curados. Hermana. Ya están curados. Pero no fui yo quien causó el milagro. Lo es, como dijo Cristo. Es tu fe la que te ha salvado. Soy solo una representación, como cualquier otro ser humano es de la misma manera. Siempre he dicho que todos somos Abba, todos nosotros, sin excepción, nos guste o no. ¿Y Abba, qué es? Recuerda la ortografía. A, B, la imagen en el espejo. B al revés, A, hermana. Eso es, exactamente. Terminas la manifestación, terminas el reflejo de la luz, todas las luces. Ni siquiera somos la luz. Somos Abba, es decir, antes de la luz. Este juego de tontos, de espejos, que creamos, en realidad, fue creado espontáneamente, además, para permitirnos hacer un circuito, para unir el alfa y el omega, como hemos dicho, es exactamente lo mismo. Y la comprensión física está ligada a esta noción de onda. Hasta ahora, he dicho que tenemos un transmisor y un receptor, ponemos una aguja de acupuntura, damos un gránulo homeopático, es una energía, por lo que es necesariamente sinusoidal, portadora de información de frecuencia, tiempo de subida de tensión, armónica de esta frecuencia, y cuando los dos se anulan mutuamente, es decir, cuando el transmisor se convierte en el receptor y el receptor en el transmisor, los dos se encuentran, es la oposición de fase ABA, los dos se dan la vuelta, usted se ha dado la vuelta, se le ha hablado sin cesar de dar la vuelta. Hermanas. Sí, sí. El cambio definitivo, el cara a cara, como hemos dicho, el atravesar lo efímero y lo eterno, se unen. Por eso decía que el simulacro y lo sagrado se encuentran en la misma escena teatral. Todo depende del punto de vista y se anula, te guste o no. Y eso es exactamente lo que vemos en los universos, es decir, los agujeros negros que están absorbiendo todas las galaxias, eso es exactamente lo que está sucediendo. Hermana. Estabas hablando, la persona está pensando en ti y está curada. En la propagación ahora del sí, pienso en alguien, digo sí, sí. Hermana. Y él dijo que sí, porque estamos juntos. Eso es correcto. Eso es correcto. Hermana. Así que ni siquiera tenemos que decirlo todos y cada uno de nosotros.
Ya ni siquiera, por eso nos convertimos en espacio, es independiente de la fuente y el objetivo, y el milagro, tal y como lo vemos, se volverá cada vez más espontáneo. Hermana. Así que, como en Canarias, solíamos decir el apellido y el nombre, y cuando veíamos a los miembros de nuestra familia, lo mismo ocurría con el sí. Es lo mismo, simplemente que ahora ya no hay, ya no necesitamos nombrar, ya no necesitamos demostrar. Ya ni siquiera es un pensamiento, es la idea. La idea del campo escalar realiza el doble toroide. Ya no están detenidos por la percepción del fuego del Sagrado Corazón. Eso no significa que se haya ido. Siempre he dicho que, cuando decimos atravesar la vibración, nos apoyamos en la vibración para reconstruir el puente entre lo finito y lo infinito, y lo indefinido que es aún más importante que lo infinito, porque lo infinito se opone a lo finito, pero lo indefinido no puede ser definido. No es ni infinito ni finito. De ahí en adelante, se acabó. Risas. Hermana. Ha habido una transformación incluso del fuego ígneo. El fuego ígneo primitivo se ha transformado, en los neutrinos y a otro nivel. Exactamente. Exactamente. Hermana. Eso es. Eso es lo que dio todas las cienas. Porque una partícula, una vez polarizada, la luz se difunde hasta el infinito a través de ondas sinusoidales, llamadas distancia, de acuerdo al tiempo que le toma a la luz viajar a través de las zonas de resistencia, es decir, todos los sueños. Pero no existe tal cosa. El cosmos, como sabemos, significa piel de serpiente en sumerio, es el velo que se ha puesto sobre la verdad. Por lo tanto, la manifestación, sea cual sea, en cualquier dimensión que sea, nos impide vivir la verdad. Y la solución, solo podía venir de tan lejos como fuera posible del hogar, es decir, en los niveles más densos llamados la tercera dimensión disociada, es decir, jamás habrá, como la visión del transhumanismo, que es bajar la conciencia a un mundo electrónico binario, es la imagen espejo de la verdad, que no existe, y el bucle está cerrado. Aplausos. Así, en el mecanismo del entrelazamiento cuántico, por supuesto, están presentes todas las escalas del electromagnetismo, pero es precisamente la inversión, de lo que fue desviado, la luz oblicua, como se dijo en su momento, con los sistemas de espejos en el cinturón de Van Allen, lo que nos hace darnos cuenta, como dijo Bidi, que no ha existido ningún planeta, ni ninguna estrella. No existe tal cosa. Es solo una proyección por la aparición de un neutrino, que fue llamado el primer sueño, por supuesto. Este primer sueño, que fue llevado por los llamados creadores y que luego llevó inmediatamente a la aparición de su opuesto, el masculino, o su complementario, le llamas como quieras, pero es la misma cosa. Pero es precisamente esta confrontación entre el bien y el mal, en términos de lo que es visible, lo que vemos cada día, lo que anula el bien y el mal y da paso a la verdad y a lo absoluto. Y es algo que es imparable. En otras palabras, estamos difundiendo esta buena nueva, como ya se ha dicho. Ya sea que se llame ágape, ya sea que se llame fuego del Sagrado Corazón, ya sea que se llame sanación, resonancia, pero es la resonancia donde ya no distinguimos el transmisor del receptor, lo que termina la distancia, ya no hay necesidad de una onda electromagnética. Así que cuanto más te estabilizas al tiempo cero, sin pedir nada, sin esperar nada, y todo se reduce a una sola palabra. Sí. Es así de simple. Es decir, cuanto más se entra en el sí, sin plantearse la cuestión misma de la aceptación, aunque se diga acepto, sigue siendo alguien o algo que dice acepto. En el sí con nada después, ¿qué quieres que haya? Hermana. ¿Por qué el sí? Porque, en el fondo, sí, me recuerda la polaridad sí, no. No, este sí es irrelevante e irrelevante. Ya no está polarizado. Hermana. Eso es, eso es. Es un sí, se podría decir de nuevo, incondicional, pero sería un error. Es un sí desnudo. Y este sí desnudo, pone fin a la polaridad.
En ese momento, llegamos a lo que habíamos llamado entonces, al nivel del duodécimo cuerpo, a la raíz de la nariz, lo que llamamos el andrógino primordial. No es por nada que esta palabra fue usada. Esta androginidad primordial no era más que este sí. La fusión de lo sagrado masculino y lo sagrado femenino que se nos ha explicado durante años es simplemente eso. Hermana. Ya no podemos atar a ella la noción de sacrificio, de don. Así que la noción de sacrificio sigue siendo un punto de vista encarnado. Hermana. Sí. Hay que poner, fue una resonancia que se estableció en relación con los grandes místicos, en relación con todos aquellos que, como en la alegoría de la cueva de Platón, son los que están apedreados porque dijeron la verdad, que dijeron que no había cueva ni luz. Este es el camino de Cristo y también de otros grandes santos, no solo había Cristo, tienes a Maniaura Mazda, en la antigua Persia, que también fue apedreado porque estaba diciendo la verdad. No se puede decir la verdad. Cuando dices la verdad, te opones al juego de la demostración. La verdad, como dijo Nisargadatta, solo puede ser vivida. La comprensión viene de la vivencia y no de la cogitación, ya que la cogitación, la comprensión no vivida, comprende algo, pero no puede necesariamente vivirlo. Necesariamente, si lo ves, ya está polarizado, porque hay forma y no forma, incluso en las otras dimensiones. Ustedes saben que el antropomorfismo se detiene en la 24ª dimensión, con la aparición de lo que se llama la civilización de los triángulos, que son la estructura de los mundos donde ya no hay antropomorfismo. El antropomorfismo es inexorable en la manifestación, aunque no haya la misma conformación que el humano. Les expliqué entonces que había realizado experimentos en el laboratorio central, de la Plaine Saint-Denis, donde se tomó una placa de cobre y se envió un flash eléctrico, una descarga eléctrica, con un ángulo de 50-30, es decir, el ángulo de cristalización de la vida, que tienen en la estructura estática del ADN, pero también en la parte superior de la pirámide de Cheops. Este ángulo de 50-30, que es conocido en la astrología kármica, que es el ángulo de realización llamado kármico, es decir, el momento en que se supera el antagonismo y la dualidad, y lo que se ha llamado la ley de la dualidad, y la ley de acción de gracia, la ley de la unidad, es exactamente eso. Y lo estamos viviendo de todas las maneras posibles. ¿Sí? Hermano. Un comentario rápido. Cuando estábamos en el asunto de la energía y queríamos más energía, todo lo que teníamos que hacer era hacer una espiral, como esa, y la energía se incrementó. Sí, por supuesto, pero estabas entrenando el electromagnetismo. Es por eso que siempre he dicho que incluso después de 25 años de energía, esa energía por definición es una energía luciférica, no en el sentido de Lucifer, porque está redimida, sino en el sentido de la dualidad. Por supuesto, una energía es dual, ya que la energía tiene una forma sinusoidal, cualquiera que sea la energía, ya sea energía invisible, energía visible, fotones. Hay una limitación llamada la velocidad de la luz y la teoría de cuerdas, y el entrelazamiento cuántico y las ondas escalares son la explicación final. Eso es fantástico. Hermana. Sí. Todo tiene sentido. Hermana. Todo está despertando. Aquí es a donde quería llegar como preámbulo a esta noción del sí, que es solo la generación de una onda escalar y que te hace atravesar, o aquellos que todavía están en el sentimiento de las vibraciones. Porque siempre lo sentimos, las vibraciones, siempre están ahí, el canal mariano, lo siento, los chakras, las coronas ascensionales. Solo digo que no se puede detenerlos, por supuesto, ese no es el objetivo, los desarrollamos durante años, es para atravesarlos, es decir, ya no enfocarlos, como solíamos decir, con la cámara, es un desenfoque y ya no es un zoom, primero acercamos el zoom y ahora alejamos el zoom. ¿Sí? Hermana. ¿Dónde está el canal de María, por favor? Es solo una pregunta, no lo sé.
El canal Mariano, si se quiere, existe lo que se llama, en lengua oriental, Antakarana, una cuerda celestial que está representada, por ejemplo, por los cuernos de la diosa Hathor en Egipto. Steiner solía decir que las vacas tienen antenas cósmicas porque hay cuernos y los cuernos de las vacas captan la energía cósmica. Además, en las manifestaciones actuales, tienen muchos hermanos y hermanas que sienten estos cuernos y que sienten este disco solar sobre sus cabezas, además, nosotros lo vemos. Ya no es un canal como el canal de luz que estaba por encima de la cabeza. Ha tomado una forma esférica rodeada por las dos puntas que hay aquí, en la pequeña corona de la cabeza, el sombrero de Buda, que son las famosas cuerdas celestiales. El canal Mariano no es más que la permeabilización de la Antakarana, y lo que se llama la ampolla de clariaudiencia, que son generadas por un punto de acupuntura, que está aquí, que también se llama, la puerta de la comprensión, el punto 21 del meridiano calentador triplicador, que ve el medium, que ve, alguien que oye, que ve esta ampolla. El bulbo de la clariaudiencia era horizontal. Cuando hubo fecundación por la información luz, es decir, el descenso del Espíritu Santo, el Shakti, como decimos, que tiene una polaridad de luz femenina, dirigió este canal, este bulbo de la clariaudiencia, hacia arriba, de modo que capta otra información que la que habitualmente tenemos en la Tierra. El primer descenso del Espíritu Santo o la primera información de la luz, que llevaría al fin de la polaridad, es decir, al fin de la manifestación en todos los mundos, ocurrió muy precisamente en agosto de 1984. Es allí donde los silbidos de los oídos y las sensaciones comenzaron a aparecer en la cabeza y es siguiendo esta apertura de la cabeza que la energía de la luz, la información de la luz, aún polarizada, podría llegar a invadir el cuerpo, el canal medio de la columna vertebral. Entonces, lo que se llama el canal mariano es el lugar donde las entidades de la luz pueden manifestarse. Hermana. ¿En nuestro cuerpo? No, externamente primero. En las canalizaciones, por ejemplo, durante las bodas celestiales, donde la gente que venía, podía ver perfectamente cuando había, muchísimo, a Anael que estaba allí, cuando Anael, que estaba bajando, podía ver al arcángel como también lo habías visto a él, es de forma de 2,40 m de alto, muy larga, sin pies, como una forma de luz con una especie de gran cabeza hacia arriba, como esa. Esta fue otra representación de la manifestación hasta que el canal mariano, que está por encima de la oreja izquierda, se fusionó en unidad con el punto aquí, por encima del pecho izquierdo, que fue llamado en su momento la puerta de la unidad, que resuena con la estrella de la unidad y lo que se llamó Gema Gandhi. Así que ese fue el primer paso, vivir la unidad, la no separación, no separatividad y en ese momento, hubo una fusión de la Antakarana, de estos cuernos celestiales, que están basados en estos dos puntos aquí, los cuales están relacionados, les recuerdo, con lo que se llama el Ayota Kodesh, los querubines de la tradición, pero dos querubines especiales, hay 4, por supuesto, el de la izquierda y el de la derecha, el que genera el triángulo del aire y el que genera el triángulo del agua, que está por encima de la oreja derecha. Agua, la primera matriz de la vida, el primer cristal líquido de la creación, no voy a repetir un curso sobre el agua, ya he hablado bastante de ello, el agua es una estructura cristalina que transporta y transmite información, e incluso la del tiempo cero. Por eso el primer sueño, y el canto de las ballenas, y el agua es tan importante hoy, lo ves cuando te bañas, ya sea en tu bañera, en un río, en un riachuelo, en un arroyo, y creo que ayer Faa me volvió a hablar de ello, las aguas de lo alto se están fusionando ahora con las de lo bajo. Las aguas de arriba se llaman, las aguas de lo alto y las aguas de lo bajo, se llaman en Cábala los Mayim, las aguas de lo alto son la Mi, Im, y las aguas de abajo, son las mías, la materia, la matriz, la mano, la manifestación. Las Mi son las aguas del misterio.
Y cuando las aguas del misterio, lo invisible, lo insondable, lo incognoscible, lo que se llama Dios, se encuentran con las aguas desde abajo, en este cuerpo, aquí y ahora, es el fin del misterio. El simulacro y lo sagrado, lo eterno y lo efímero, son solo las dos caras de una misma moneda, el lado opuesto, que hoy se ven totalmente. Y en ese momento, entiendes que jamás hubo una parte. Así que lo que Nisargadatta estaba diciendo cuando dijo eso, y lo que yo estoy diciendo, cuando dijo que la conciencia es una estafa, una enfermedad afortunadamente fatal, es la verdad. Pero hemos tenido que pasar por todas las formas de conciencia para actualizarla, es decir, hemos soñado, que este sueño, como dije, no tiene ni tiempo ni espacio, ni ondas escalares, lo que ha permitido todas las posibles manifestaciones de la luz, es decir, simplemente sinusoidal, y alternando día y noche, sino también forma y no forma, que tenemos incluso en las otras dimensiones, aunque la forma no sea estática. Un arcángel no tiene la misma apariencia cuando se manifiesta en su forma, cuando irrumpe en 3D, tiene la forma arquetípica vagamente humana sin los pies, por supuesto, porque jamás ha estado encarnado, mientras que en la quinta dimensión, tiene una representación antropomorfa totalmente humana, y que en las otras dimensiones, como les dije, cuando viajaba bajo las alas de Miguel, era el equivalente a una nave, una especie de golondrina de 18.000 kilómetros de tamaño. Es la verdad, pero esta verdad es relativa, ya que está ligada a una forma, a una manifestación. Esto es lo que se nos dice, ¿de dónde viene la luz? ¿De dónde viene la manifestación? Viene de lo inmanifestado, es decir, de lo increado, y cuando encuentras lo increado en ti, lo eres como Vidi, estás obligado a darte cuenta de que eres Dios, y que la única diferencia entre los que lo viven y los que no lo son es que el otro aún no lo conoce. Sin embargo, estamos en el momento en que toda la creación lo está viviendo. Y eso lo explica perfectamente. Así que el sí no es lo contrario del no, aquí, es un sí a la vida. Cuando decimos mim, NDT. Agua, brindamos por la vida, no es a la vida en oposición a la muerte, ya ves que no es el sí el que se opone al no. Este sí crea la apertura, no solo del último campo acausal, ya que lo vivimos a través del fuego del Sagrado Corazón, el doble toroide, sino que atravesamos el doble toroide del momento inicial de la creación, para darnos cuenta de que es el instante final, y de que solo hemos soñado. No hay más cosmos que mantequilla en un pincho, no hay más estrellas que planetas. Y es un alivio. Risas. Es decir, en ese momento en que hablamos de libertad, bueno, liberamos toda tensión, aceptamos la vida tal como es, tal como se manifiesta, sin pedir nada, sin esperar nada, y nos damos cuenta de que todo es fluido y que todo es fácil. Hermana. Y cuando estemos en el paraíso blanco, no veremos nada más, solo blanco, eso es todo, solo blanco, la forma desaparece. Hermana. No hay planetas, ni plantas, ni árboles, ni nada en absoluto. Solo blanco. Hermana. ¿Y crees que estaremos todos juntos o uno tras otro? ¿Cómo? Risas. No, será un momento colectivo, es decir, hermana. Oh, ese es el destello solar. Es el flash solar, el flash galáctico. Hermana. Así que la éxtasis, ahí lo tienes. El paraíso blanco desencadena para este cuerpo, no hay más conciencia, por lo que el cuerpo cae en letargo. Durante estos 3 días, vamos a concientizar toda la historia de la creación, no solo nuestra propia historia, vamos a ver realmente, hermana. Vamos a ver la película, va a pasar delante de nosotros. La película se terminará allí, el paraíso blanco solo ocurre cuando se proyecta la película. Pero es una cita que concierne a toda la creación, no solo a la Tierra, sin ella, no significaría nada. Hermana. Es decir, un extraterrestre podría penetrar y venir y acostarse, terminar, ir conmigo al paraíso blanco. Risas. Hermana.
Son las herramientas, es la difusión. Ahí lo tienes. Y además, se dice a menudo que Moisés fue el primer jeque de la historia, grabó las tablas de la ley. Risas. Hermana. Y por eso ahora, cuando sonríes en la calle, porque puede pasar, bueno, son los niños los que más responden. Eso es correcto. Hermana, y los perros. Risas. Empezamos a ver que el año pasado, cuando hubo absorciones de esencias, cuando sonreímos a una cajera y que realmente, la cajera que está en su cosa más molesta que hay, te mira y sonríe también. Ya se ha acabado. Y ahora, la sonrisa y el sí, es decir, cuando conoces a alguien, si sonríes primero, se acabó. Vas a lanzarle el campo escalar sin ninguna intención, esa es la buena nueva. Hermana. Neutraliza instantáneamente cualquier agresividad potencial en el otro. Sí, en el otro, exactamente. Hermano. Y todos los comerciantes saben que hay que sonreír cuando, bueno, son técnicas de marketing, es bien conocido. ¿Alguna vez le compraste un auto a un vendedor de autos que se enojó? Usted compra la sonrisa antes de comprar el artículo. Son técnicas de marketing perfectamente conocidas, es totalmente lógico, hermana. En las pequeñas empresas hay cada vez más, finalmente en mi región, en las pequeñas empresas se ven cada vez más pegatinas en la puerta de entrada, con un emoticono y una gran sonrisa. Pero lo que también es gracioso es que el nuevo programa de la SNCF se llama Ouigo. Ahora les recuerdo que el sí en inglés en el idioma inverso significa nosotros, sí, la pronunciación. Cuando dices una palabra, toma la forma de una onda sinusoidal, es una frecuencia electromagnética. Había un caballero llamado Thomas Dis, que murió, que estaba canalizando los sonidos que oyes, pero yo vi cosas increíbles con este caballero, es decir, cuando pronunció la letra Aleph con cierta pronunciación, en el osciloscopio que registraba la frecuencia de la voz, dibujó la letra Aleph. La letra y el verbo, tienes a Annie de Soutenelle, ella habló de ello a lo largo, ancho y profundo. El Shin, por ejemplo, es la encarnación, valor numerológico 300, la huella de la letra Shin, con su trinidad, que es el tridente de Neptuno. De hecho, nos remite a la encarnación. Cristo dijo: Yo soy el Alfa y la Omega. Aleph, la primera letra de la creación, símbolo de la cristalización de la vida. Además, en la representación de la letra Aleph o alfa, tienes la doble espiral del Adn, con tu mano extendida hacia el cielo, el Yod, y tu pie caminando sobre el suelo, el Kaf. La mano y el pie, la mano, es lo que se agarra, la manifestación, es él, es con esto que creamos, que manifestamos, que escribimos, es la herramienta. El pie es lo que descansa en el suelo y se nutre del electromagnetismo terrestre, el cual se genera, como bien sabemos, el electromagnetismo de la Tierra es generado por el núcleo cristalino de la Tierra, que es una estructura cristalina, donde estaban las matrices cristalinas proporcionadas por las madres geneticistas, las cuales estaban encerradas por la curvatura del espacio-tiempo. Y les recuerdo que hubo la liberación del núcleo cristalino de la Tierra hace 8 años, más o menos en esa época, es decir, hace 8 años, en 2011. La liberación del núcleo de la Tierra en 2011 permitió unos meses después la aparición de la onda de vida. Para los que la han vivido, saben cuando hay pies que se calientan, se elevan, que sentimos hoy con otro componente. Es lógico pero imparable, ya no hay ningún misterio. Sí. Hermano. Jin-Luc, me he dado cuenta y te lo he dicho, que el signo del infinito es un 8, 8 horizontal. Hermano. Un 8 mentiroso, sí, pero es el sonido del 8 barra sí, y si pones una N delante, es de noche, pero en unos 10 idiomas. Sí, me lo explicó antes. Hermano. No, pero ahora mismo estaba haciendo la pregunta, pero luego entendí. O es sí o es no, sí. O es no, no, sí, sí. Y en ese momento estás en la noche, no estás en el infinito.
El sí es la unión de lo finito y lo infinito. Cuando lo finito se encuentra con lo infinito, tienes una figura muy conocida, que ha sido llamada el sagrado lemniscate que se encuentra con el corazón y la cabeza. Es exactamente lo mismo, con el giro en la garganta. Era parte de nuestro cuerpo, bueno que me ayudó, simplemente a Nick de Soutenelle, cuando hablamos del simbolismo del cuerpo humano, cada parte del cuerpo tiene un equivalente en términos de arquetipos. Les dije entonces que había recibido los nombres, por ejemplo, de los nombres de los genios creadores, es decir, de la civilización de los triángulos, que permitía hacer resonar un órgano, por ejemplo, ya no lo tengo en la cabeza, es viejo, y luego ya no es útil, pero, por ejemplo, cuando decían Shama, es el genio de la vesícula biliar. Cuando pronunciaba a Shama en voz alta delante de alguien, la vesícula biliar se vaciaba. Y para cada órgano había un nombre, por ejemplo para las emociones, era Belcabalel. Cuando pronuncias Belcabalel, sin esta pronunciación, una pronunciación diferente, instantáneamente liberas las emociones de la persona. Ya no están cristalizados. Que lo tengo, es algo que recibí hace años, hace 35 años, y todo este viaje, de hecho, todo lo que hemos hecho, incluso con Ad, es reconstruir el cuerpo de la eternidad, es decir, reconstruir la trama, el puente, como dijo Nisargadatta, lo que está escrito en mi camiseta, la mente crea el abismo, el corazón lo atraviesa. Es el puente entre la ilusión y la verdad. De hecho, no hay más ilusión que la verdad, solo somos quienes somos. Y aquí el círculo está cerrado, el alfa se ha unido a la omega, pero en todos los niveles, no solo en el nivel de la manifestación, sino también en el nivel del entendimiento, es la meta de la inteligencia de la luz, es para iluminar todo, no para castigar, no incluso si arde, sino para la resiliencia. La cinta de Mobius es el lemniscate sagrado, es esta estructura particular la responsable de la ignición del Merkaba interdimensional, cuando el corazón se encuentra con la cabeza, y les recuerdo que en la dinámica de la fusión de los tres focos, es decir, el sacro, la pelvis, el tórax y la cabeza, había una estructura particular que unía el triángulo de la tierra, Od, detrás, con el corazón. Es el momento del fin de los recuerdos, ya que todos los llamados recuerdos kármicos están engarzados en el cerebelo, como dijo Steiner, es la verdad, y cuando el corazón tiene prioridad sobre el cerebro, había dolores muy fuertes en el triángulo terrestre, con un gran circuito que pasaba por el canal medio de la columna vertebral y entraba por Kirisi, por el quinto dorsal, y fue en ese momento cuando empezamos a sentir más y más claramente lo que llamamos las alas en la espalda. Sí, todos tenemos alas, ya que todos somos ángeles, antes de descubrir que no somos ninguna de esas cosas. Así que la fusión, la resonancia en lugar de la fusión, la resonancia hoy en día, la encontramos en ondas escalares. No hay más transmisor que receptor, hay uno, y cuando vives el uno, te das cuenta de que no hay nada, pero que la nada contiene el todo. Es lógico, es muy lógico, y no podría ser de otra manera. Simplemente esta lógica, aunque se entendiera, ya que las ondas escalares fueron descubiertas hace poco tiempo, no podía ser vivida. Hoy se vive. El universo es una gran farsa, no hay más superuniversos que multiversos, es parte del sueño, eso es todo. Y en ese momento, ustedes liberan todas las pretensiones, todo el ego, todo el cuerpo de luz, toda la luz, descubren, de hecho, como se ha dicho, que están en el origen de la luz. La luz es una onda electromagnética. La radiación gamma, ya que sabemos que la luz real no es fotones, es radiación gamma, es también una onda electromagnética, ya que se manifiesta, atraviesa la materia de lado a lado, nos dicen. Rayos cósmicos, eso es lo que hacen. Pero ¿de dónde vienen estos rayos cósmicos? Así que dijimos que venía de Alquione, que venía de Sagitario A, del centro de la galaxia, del Sol, lo que llamamos la triple radiación, la radiación de la fuente, el Espíritu Santo y el ultravioleta, que venía del Sol.
Estas tres radiaciones se unieron, en tu nombre reuní las tres en una, eso es lo que hicimos en ese momento, recuerdas que con el yoga de unidad, es exactamente lo mismo. Hermano. Y por eso armonizas a alguien haciendo una montaña rusa como esa delante de ella, o a un lado o a su alrededor. Sí, sí. ¿Qué es lo que el 8 del tarot es la justicia? Es también una forma de equilibrio, pero no de justicia humana, que es una parodia. Esta justicia, en el sentido de restaurar la verdad, que siempre restaurará el equilibrio de las polaridades. Sin esto, no habría polaridades posibles. Cero es la base de uno, es la base de todo el despliegue del sueño o manifestación si lo prefieres. Todo lo que se manifiesta es solo un sueño, cualquiera que sea la dimensión. Y eso pone fin al antagonismo del tiempo y el espacio, y es por eso que, las buenas nuevas, las difundimos por resonancia, y cuanto más resuenen, más se pondrán en contacto con puntos aparentemente más distantes dentro de ustedes, y se darán cuenta de que en verdad toda la creación está contenida en el corazón del corazón, en el punto cero. Y también, la primera manifestación es el fuego del Sagrado Corazón, al rebobinar la película, pues el fuego del Sagrado Corazón que hemos vivido desde el final de la anomalía primaria, no tiene nada que ver con la corona ascensional, ni con el chakra del corazón, es algo que está ahí. Pero incluso eso, como he estado diciendo por muchos años, tienes que pasar por ello, no aniquilarlo, has pasado años desarrollándolo y llevando la conciencia en ello, para descubrir y vivir la supraconciencia, pero hay algo más después de la supraconciencia. El yo soy es todavía una manifestación. Es por eso que Nisargadatta, al final de su vida, dijo que el yo soy es una estafa total. Pero él admitió, y es cierto, que para la mayoría de los humanos, hay que pasar por el yo soy, antes de ir más allá del yo soy. No mires nada, no detengas nada. La única manera de no arreglar o detener nada es desaparecer de uno mismo y del yo, vivir la verdad, y cuando se vive, la comprensión ocurre. Y luego, de la misma manera que en el caso de las ondas escalares, oímos hablar de las ondas escalares en todas partes, y luego esta mañana me di cuenta de que se nos dice lo mismo. Hermano. Y es por eso que los vendedores también evitan decir que no. Dicen que eres el señor fulano de tal, sí, y luego, después de un cierto número de sí, el cliente está en el bolsillo. Por supuesto, son las técnicas de marketing las que se enseñan. Sí, así es. Hermana. ¿Conoces todas las placas de ondas escalares que venden? Están programadas además están programados, por lo que no es una onda escalar pura, ya que tiene una intención. Hermana. Ella tiene una intención. Ella tiene una intención. La onda escalar más pura ya no es una espiral, es una línea recta. Sin embargo, sabemos que en el universo, la línea recta no existe. Sí, porque si hay una línea recta, no hay más manifestación, no hay más polaridad. Pero tuvimos que doblar el espacio-tiempo, es decir, el llamado punto de partida tuvo que ser confundido con el llamado punto final, y considerar que era redondo, para tener una perspectiva total de la línea. Es exactamente lo mismo. Sigue siendo mágico. Risas. Hermana. Verás, todo está simplificado. Cada vez es más fácil, sí. Y es a través del caos, como se ha dicho durante años que cuanto más caos crece en la Tierra, más alegría tendríamos. No es la alegría de ver el caos o la destrucción, porque es verdad que nadie, cuando voy a París, bueno, veo este sufrimiento, es tan evidente. Pero estoy obligado a vivirlo, no a detenerlo, a pasar por ello también, a ver que todo esto no existe. Pero sin embargo, para el que la vive, la vive. No importa cuánto digas que no existe tal cosa como el sufrimiento, el que está sufriendo sufre. Hermana. Tal vez haya una necesidad de superarlo. Eso es todo, hay una necesidad de aceptación.
Hoy está mucho más simplificado, significa que incluso si dices que sí a lo que se está manifestando en ti y que te molesta, te darás cuenta de que desaparecerá. Esta mañana estuvimos hablando con Neila, y tengo otros ejemplos, incluso entre nosotros, de personas que han pasado por etapas de su vida, en un estado de depresión, en un estado de tristeza. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? En un momento dado, decretaron que estaban alegres. ¿Y qué averiguaron? Es invariable, que la alegría ha llegado. No ocurrió en un minuto, pero ocurrió. Hermano. Es mejor decir rock que co. Sí. Risas. Y es mágico, porque allí la comprensión que es la vivencia también encuentra su justificación, incluso a través de ondas escalares, ondas sinusoidales, a través del ser y del no ser, a través de lo que experimentamos, pero también de lo que podemos entender, a nivel de la biología celular. Es por eso que la sílice, el silicio, el cristal de roca, es también la base del tiempo de la célula. Hermana. Podríamos explicar, por la presencia de esta onda escalar, el hecho de que una unidad cuántica, si la dividimos en dos, y ponemos la parte A en un lugar y la parte B a miles de kilómetros de la parte A, cuando cualquier fenómeno ocurre en el punto A, instantáneamente está en el punto B. Así que esa es la onda cuántica escalar que, se explica por una onda escalar. Exactamente. Hermana. Eso es, y ponerlo en práctica. No hay tiempo, no hay espacio. Hermana. Y así, tal vez eso explicaría, si entendí bien, cuando usted dice, cuando piensa en tal cosa, instantáneamente, la intención está ahí. Eso es correcto. Hermana. Nos toca al instante. ¿Es esta onda escalar la que los une entre ustedes, o una que es la otra, o una que está en la otra? Es instantáneamente, la manifestación sucede, la intención. Eso es exactamente lo que está sucediendo. Ágape, ya no lo necesito, te lo dije, el año pasado, cuando estaba haciendo Ágape, tenía que ponerme en postura, tenía que poner las manos, tenía que repetir Ágape, Fárame, tenía que viajar o dar la acogida, y todo esto como me dijo Vidi, hasta que me peleé, me lo dijo, es inútil, estás loco, hermana. Es como si tuviera muletas. Tuvo que ser aceptado, de hecho, tomó en mi vivencia que acepté, que no necesitaba venir a verte cuando, fue fabuloso, vimos mi cuerpo de luz viniendo a sanarte, pero que no necesitaba eso, que no necesitaba manifestarme, que no necesitaba hacerlo consciente, aunque pudiera verlo todo, y que era realmente emocionante, para aquellos que lo vivían en ese momento. Hermana. Incluso para nosotros. Oh, sí, sí, por supuesto. Pero, lo que noté, es que mientras entraba a este cuerpo de luz que tomé prestado para ir a sanarte, mi cuerpo aquí de carne se estaba adelgazando, estaba perdiendo el control de mis piernas. Así que, después de luchar con Vidi, fue cuando vi que mi cuerpo, mi vida, estaba en peligro, que me detuve, que recuperé todas las funciones que estaban desapareciendo, y que el milagro ocurrió. Este milagro no está ligado a mí, está ligado a todos, ya que Abba es todo el mundo. Y no hay otra manera de verlo. Si dijera que soy yo, Abba, y tú no eres nada, seguiría estando en un error monumental, no hay diferencia entre cada uno de nosotros. Hay una diferencia aparente, en efecto, y es por eso que Vidi dijo, la vida apareció un día, desaparecerá, pero tú siempre estarás allí, es la verdad estricta. No en un forma, ya que ustedes ya son todas las llenas. Hermana. Como Abba, nosotros, también como Abba. ¿Cómo? Hermana. Nosotros como Abba, sin fiel. Sí, eso es todo. Y hoy el sí es suficiente. Es muy sencillo. El sí hace que el cerebro estalle entre comillas, es decir, el asiento de la individualidad, tan seguro como la luz, tan seguro como los enteógenos o campos magnéticos. Usted vio, descubrieron, como dije hace poco, una molécula llamada criptocromo, que vuelve a sintetizar un cerebro, una molécula que volverá a formar un cerebro.
Así que por supuesto, hay algunos que han hecho la analogía con la kriptonita de Superman, que es una piedra verde, que es la esmeralda de Lucifer, simplemente, el conocimiento, que es solo una ilusión, pero que era necesario viajar y vivir. Hermana. El superhombre, Superman. Hermana. Y Lucifer también desaparecerá pero no queda nada, no existe nada. Los arcángeles también están en nosotros, y la buena nueva es el destello de luz que llamamos el destello solar o destello galáctico, el famoso paraíso blanco, con una aceptación, les dije, yo, cuando lo tengo, Anal me hizo vivirlo en ultratemporalidad, cada noche llamaba a mi madre, porque cuando ves desaparecer tu forma, incluso cuando haces espiritualidad, energía y tienes los chakras abiertos, cuando ves desaparecer tu forma, te hace todo extraño. Así que, a pesar de todo, hubo una identificación con el cuerpo, una identificación con la materia, aunque no fuéramos materialistas, una identificación con la manifestación, que nos impidió encontrar el misterio. Pero hoy el misterio está en la manifestación, es decir, en la aceptación de lo que es, aquí y ahora. Y es más que solo aquí y ahora, es un sí, tu sí viaja a través del espacio y el tiempo, todos los espacios y todos los tiempos. La aceptación fue realmente aceptada, acogedora, el resultado es el sí, no hay más movimiento, y cuando lo vives, realmente, estás en este despreocupación, como decimos nosotros, del niño. Hermana. Quiero decir algo. Sí. Hermana. Mientras hablas, te digo que sí, 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 y todo es, pero fluido, y me libera, oh, sí, libera, por supuesto. Hermana. Jin-Luc, ¿podría hablarnos de este sí en conjunción con lo que se dijo sobre el noviembre negro? Sí, está planeado, ese es el caso. Quisiera señalarles que anoche, después de la canalización de Fahme, y antes de Ava, que hablaba del noviembre negro, es decir, el 1 de noviembre, Quebec, que es el faro de la humanidad, en Sherbrooke, en los municipios orientales, no muy lejos de donde estábamos, estaban en la oscuridad, y en el agua, y en el viento. Cortes generales de electricidad, inundaciones catastróficas que normalmente solo ocurren en la primavera cuando la nieve se derrite, el agua ha penetrado en el suelo, al desbordarse, y se ha cortado la electricidad. Ahora está totalmente sincronizado en lo que se está diciendo. Así que en ese momento, nos dijeron. Si dices cosas, no sucedió. Y ahora cuando les digo que estamos releyendo las canalizaciones de hace 5 años, de hace 7 años, nos damos cuenta de que corresponde a la hora. Como las palabras de Nisargadatta que pronunció en los años 70 y 80, no fueron para su época, sino para nosotros. Las palabras de Cristo hace 2000 años, o de los otros profetas, fueron para nosotros hoy. Es el hombre quien los ha convertido en religiones de esclavitud. Cristo lo había dicho. No hagas de mis palabras una religión. Hermana. Eso es, ahora lo sabemos todo. Risas. Hermanas. Sí, 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 así es. Dijeron que iban a decir que sí antes de que terminara la noche, dentro de unas horas, sí, sí, absolutamente. Eso es exactamente lo que sucedió, el agua por las lluvias se desbordó, invadió, ya saben que Quebec es llamado el faro de la humanidad, no es por nada que la puerta de entrada a Europa de este faro y esta información, que ya no es información, que es el campo escalar del tiempo cero, entró por lo que se llama Portugal, la puerta de los galos. Y luego la buena nueva se extendió por toda Europa. La prueba es que hoy en día en Francia hay una tormenta llamada Amélie que se extiende por toda Francia. Hermana. ¿Quién se llama qué? Amélie, su nombre es. Alma y lazo, alma Elías, el simulacro es maravilloso, que, lleva dentro de sí lo sagrado por supuesto. Solo aquellos que se creen en el simulacro, en lo que se llama satanismo, que lo hacen como siempre se ha dicho, también sirven necesariamente al plan. Nadie puede ser excluido del plan. Hermana. Es en el sur donde hay tormenta.
No, no solo en el sur, toda Francia, sí, toda Francia está afectada, desde el Canal de la Mancha, Normandía, Lemosín, Francia central, suroeste, sureste. El abuelo siempre había dicho, Oma siempre había dicho que Francia se vería afectada en el nivel elemental en último lugar, y que Francia se encontraría en un punto muerto en términos de huelgas, transporte y todo lo demás, lo que se anunció para principios de diciembre. Hermana. ¿Y cuándo es el Magreb? El. Hermana. El Magreb. Así que el Magreb es el que llevó el corazón y asumió el corazón, no es lo mismo, todo el Magreb, no solo Túnez, porque lo sabemos muy bien, en cualquier caso yo nací en estos países, así que independientemente del Islam, los magrebíes tienen el corazón en sus manos. El problema es que sus corazones en sus manos, estaban cegados por la religión. Hermano. Dice Lola con el corazón en las manos. Por supuesto, Salam. Pero han sido alterados como todos los demás, ellos por su religión, nosotros por la nuestra, porque las religiones solo están confinadas. Cuando en las profecías, de una manera un tanto irónica, se te dice que Francia es la hija mayor de la Iglesia, es sobre todo la hija mayor de Satanás, la prueba, mira a Macron. Allí hablé de ello en 2016 antes de que fuera elegido, les dije lo que iba a pasar, ustedes dieron su consentimiento votando a Macron, dieron su consentimiento al anticristo, ahora tienen que asumir. Hermana. Y al mismo tiempo, mira a todos esos franceses que están allí, porque hay mucho francés allí, hoy, casi todos somos franceses. Entonces, está Francia entonces, pero son todos los oscuros quienes, siempre son los mismos. Ahí lo tienes. Como dije, solo podemos observar, no puedo evitarlo, es así, es que donde quiera que vayamos, después de eso es el fuego, las inundaciones, es normal, ya que tenemos, hermana. Estás acelerando, sí, acelera, o lo revelaremos. Y, en efecto, hay una aceleración del clima, del tiempo y de los fenómenos. Incluso a nivel de las leyes, todo cambia. Mira en Bélgica, fuimos a Bélgica, hubo 3 días de lluvia, es la primera vez que una mujer dirige el país. Cuando llegamos a Quebec, aprobaron la ley, tanto para atraer a los franceses como para detener el cautiverio de todos los mamíferos marinos. Y las belugas, por ejemplo, eso es todo, se acabó. Antes de ir a ver a las belugas, fuimos allí, a Tadoussac, ahora ya no se nos permite ir allí, las dejamos en paz. Hermana. Oh, sí. Ya se ha acabado. Hermana. Eso es bueno, eso es bueno. El cautiverio de animales, incluso en Francia, animales de circo, animales salvajes, será prohibido. Hermana. Oh, sí, ya era hora. Entonces, llevado al extremo, es el veganismo, pero esa es la ironía de la imagen espejo de los que todavía están en la versión. Miren en Argelia lo que está sucediendo hoy, están llamando a una nueva revolución como lo hicieron hace 60 años. Mientras el otro está muerto, bueno, no, dicen que no. Hay millones de personas en las calles, en Chile continúa, y crecerá. Inconscientemente y quizás no de una manera fluida, pero no importa, hay un derecho a la libertad, incluso si la gente no sabe lo que es. Eso es normal. Hermana. Tengo una pregunta de un hermano que no está aquí desde ayer, Pedro, que dice. ¿Por qué algunos eventos no sucederán para toda la humanidad? Este interrogatorio me llegó durante el satsang. Jinlu dijo que algunos eventos no sucederán para toda la humanidad, que entonces Oma ha repetido la misma declaración 2 veces. No entendí lo que eso significa. Hermana. Aquí tienes. Afecta a toda la humanidad, pero no solamente a toda la creación. Hermana. Bueno, esa es la respuesta. Por supuesto, cada país está marcado por elementos, Quebec es el faro de la humanidad, la inversión si se corta la corriente, Brasil está marcado por el fuego, es un país, un elemento de fuego que es muy fuerte,
Francia, que ha sido llamado el país de la libertad, de la iluminación y de los derechos humanos, es exactamente lo opuesto a lo que hoy en día se conoce como el país de la libertad, la iluminación y los derechos humanos. Así que cada cultura, cada país está marcado obviamente por una historia. Portugal, la puerta de la Galia, ahí es donde tendrá lugar la primera cumbre internacional, mientras que nosotros queríamos hacerlo en Málaga, pero está ocurriendo en Lisboa, porque es la entrada de la luz. Y en el viaje que hice este año, porque antes de no haber viajado, empecé en septiembre del año pasado con Marruecos, volvimos a Marruecos en abril, y allí, donde terminamos el año, no nos decidimos, en Quebec, después de pasar por Portugal, y otros países por supuesto, Bélgica, Túnez. Yo no decido nada, siempre te lo he dicho. Soy lo que se propone. Y cuando veas el circuito que hemos hecho, bueno, hemos dado la vuelta completa. Hay una total simultaneidad y concordancia en la manifestación del simulacro que corresponde a lo sagrado. Y es en retrospectiva que nos damos cuenta de esto. Verás. Desde el momento en que dejas que las cosas sucedan, así que las vives, la comprensión se queda atrás. ¿Quién puede imaginar que podría haber decidido de antemano hacer esto? Es imposible, imposible. Es como las canalizaciones. ¿Podría Jean-Luc Ayolun, solo, haber inventado las estrellas, las puertas que todo el mundo ha vivido? No, es matemáticamente imposible. Es parte de lo que fue, por eso digo. Todo está escrito. Solo tienes que dejar ir tu intención y deseo y todas las cosas sucederán como deberían. Es tan simple como eso. Y para la salud, es lo mismo. Si usted puede dejar su cuerpo solo lo suficiente, no hay razón para que se enferme. Además, sabemos que los locos, los verdaderos locos, nunca tienen cáncer, jamás, jamás, jamás. Tienen muchos problemas de piel porque hay un problema de identificación con el yo de la piel, en el sentido del límite de la forma. Pero no tienen cáncer. Eso es imposible. El loco jamás tiene cáncer. Esto prueba la presión de la mente sobre el cuerpo, siempre y cuando nos identifiquemos con el cuerpo. Es por eso que el primer paso de Billy cuando llegó a romper la enfermedad de A en 2012, fue dejar de identificarse con el cuerpo. También dijo. No esta bolsa de carne, durante meses y meses y meses. No para decir que era una bolsa de mierda, sino para decir que aunque estuviéramos dentro y el cuerpo fuera un templo, seguía siendo una bolsa de carne. No hay antinomia entre este cuerpo sagrado, para decir que es un templo, efectivamente porque estamos en él y al mismo tiempo, es una bolsa de carne. Hermana. ¿Cómo es que tenemos el sacro que todavía está despertando? Muy, muy poderosamente, especialmente en el nivel de la puerta que está por encima del sacro cuyo nombre no puedo recordar. La bisagra lumbosacra, por cierto, ¿lo viste? Cuando me viste, me dijiste que había un punto aquí. De hecho, tenía mucho dolor de espalda, así que nunca suelo tenerlo. Pero fue en la penetración de la información de tiempo cero. Usted sabe que para los chinos, hay el punto más importante de la acupuntura se encuentra bajo la segunda vértebra lumbar, es el cuarto punto de la nave gobernador llamado a los hombres Min, la puerta de la orden y la puerta del destino. Es así, dicen los chinos, como pasamos del cielo anterior al cielo posterior. Es decir, de lo increado a lo creado. Y además, lo vemos y lo vemos en embriología, cuando tienes un espermatozoide que fertiliza un óvulo, se multiplica, forma lo que se llama una mórula, es decir, una especie de zarzamora pequeña con muchas células, y en algún momento, está dispuesta en dos hojas. El punto de invaginación, que da el tercer foliolo, es decir, el endodermo responsable del tracto digestivo, del sistema neural y de todo, el mesodermo que se encuentra entre la capa más superficial llamada ectodermo, la piel.
Este punto de invaginación ocurre en un día extremadamente preciso, en un momento extremadamente preciso de la embriología, es el momento en que los dos se convierten en los tres. Cuando estos dos se convierten en los tres, huele, tienes una enfermedad conocida llamada espina bífida, la abertura de la médula espinal en la parte inferior, oculta o abierta, es decir, cerrada o abierta, el hueso no se ha cerrado. Es una anomalía muy rara pero muy grave, este punto, la puerta del mandato, la puerta del destino, este es el lugar por donde pasa el cielo anterior, no se manifiesta en la manifestación lo que se llama el cielo posterior. Así que, en realidad está debajo de ese punto en la puerta, si alguien recuerda el nombre de la puerta que está justo encima del sacro, lo olvidé. Sé que tienes 4 puntos sobre lo que se llama el sacro. Y en una analogía muy divertida, hay 4 puntos que dibujan un diamante y además se llama el triángulo o el hoyuelo de Michaelis. Antes de que existieran los medios modernos de monitorización del embarazo, los obstetras sacaban un doble decímetro y medían la distancia entre la pelvis midiendo el espacio entre las dos puertas laterales, cuyos nombres he olvidado, pero que en la acupuntura son, la cámara de sangre, que son los puntos de equilibrio de energía y sangre en toda la esfera pélvica. Así que me gustaría encontrar el punto en la puerta de arriba, si es que hay uno al que pertenece. Jin-Luke y el grupo buscan el nombre y la ubicación de los puntos en el sacro. Tienes que mirarlo. Sé que hay aquí en alguna parte, me pregunto si no es ahora, por cierto, el punto que está por encima del sacro. Sí, pero Ikki y Nunc no están alineados en ninguno de los lados. Sé que hay Ikki en un lado y Nunc en el otro, creo. Hermana. Entonces, ¿sería Nunc el de arriba? Sería ahora. Ahora es el momento ahora. Hermana. Este punto, es muy fuerte, muy poderoso. No es el cuarto punto de la nave gobernador, creo que es el tercer punto de la nave gobernador que está en la bisagra L5S1. Es la bisagra L5S1, sabes que tenemos 33 vértebras, siendo los 33 grados llamados masónicos, y que el sacro es el hueso sagrado triangular que apunta hacia abajo. Allí, el sacro fue sacudido, por supuesto, y no por la onda de vida, es decir, antes de que se sintiera por la onda de vida que se estaba elevando, fusionándose en las puertas aquí de la ingle y llegando al nivel del sacro que realizaba la alquimia de la unidad. Pero ahora estamos un poco más arriba. Estamos en el límite del sacro y de la quinta vértebra lumbar, lo que sin duda es un simbolismo muy importante en relación a lo que está sucediendo ahora. Hermano. ¿No es ese Malkuth en el árbol de la vida? Es más bien Yesod, es el fin de la reflexión, es decir, el fin del mundo lunar. Además, por esa razón fue retomada en el Corán, tienes la profecía de la luna partida, fue retomada por uno de los oradores, no sé quién. Hermana. El fin de la ilusión. El fin de la ilusión, el fin de la reflexión, ya que la luna está ligada al astral, al confinamiento. Así que, lo que vemos, la vivencia conduce a una comprensión de acuerdo, por supuesto, con los sistemas que tienes en ti. Bueno, todo se conecta, todo resuena. No es una dependencia, es realmente una resonancia en el sentido físico de la palabra. Además, la onda escalar es una resonancia que no conoce la dualidad. Así que estamos mucho antes de la manifestación, estamos en la fuente de la luz, en la fuente de la conciencia. No hay nadie allí. Pero para hacer eso, tuvimos que rebobinar la película como dije y encontrar el hilo de la historia mientras no había historia. Y eso es libertad. No es una liberación como decía Nisargadatta. Incluso la noción de liberación es una ilusión. Así que, dijo a principios de la década de 1970, 75 hasta la década de 1980, dijo que no es la persona la que se libera, sino que ustedes son los que se liberan de la persona. Para terminar al final de su vida, para decir que la liberación es una estafa. Desde la liberación lo vives en la ilusión, también es una ilusión al final.
Me recuerda a un dibujo de ayer, que me encantó y que vi pasar así. Es Cristo quien está en el sofá de un psicoanalista y dice: he decidido olvidar mi pasado. Risas. Eso es exactamente lo que es. Hermano. Es como una mujer que le dice a su hijo: Jesús, si no limpias tu cuarto, puedes olvidarte de tus vacaciones de Pascua. Risas. Una cosa más que decir. Hermano. Sí, ayer quería que nos hablaras de claridad y precisión. Sí. Hermano. Esta mañana ha surgido algo en relación a este punto, el punto claridad, a nivel biológico, ¿a qué corresponde, en neurociencia? En neurociencia, entonces, los puntos de claridad y precisión están localizados como sabes a cada lado, aquí, en la unión del lóbulo frontal y parietal. Hermano. Sí. Cuando miras la estructura de un cráneo, lo sabes mejor que yo. Bueno, tienes fontanelas, por supuesto, que se cierran a esa edad cuando el sentimiento comienza a aparecer, comienza a preguntarse si ser un individuo, a los 18 meses o 2 años o 3 años. Los puntos claridad y precisión, bueno, se ha definido a nivel de las funciones. La claridad es el momento de la iluminación. Precisión es lo que tenemos, hemos entrado en la materialidad, en el análisis, en la experiencia de las estrellas, de las puertas para darnos cuenta que incluso eso es lo que hemos llamado enfoque y ahora estamos desenfocando. Es esto lo que va y viene entre el ser y el no ser, simplemente. Así que, a nivel neurocientífico, no sé lo que significa. De hecho, todas las estrellas corresponden a áreas específicas. Claridad y precisión, no miré, porque los más importantes son atracción/repulsión, bien y mal, y por supuesto Ikinunk, es decir, Imeis, ya que ahí es donde se encuentra la corteza motora, la corteza sensorial, el área del lenguaje también, el área de Wernicke y el área de Broca y toda la corteza motora sensorial, por lo que esto es muy bien conocido. Lo mismo para la sobredosis. Estás en la base del cerebelo, estás en el espacio del subtentorio, estás al final del cuarto ventrículo que es la mediana, lo cual es extremadamente importante. Ahora, no puedo especificar, ya no tengo eso en mente. Tendré que echar un vistazo. Pero hay una correspondencia total entre lo que se ha llamado las estrellas o los 12 potenciales espirituales, los 12 cuerpos, si se quiere, y la estructura misma del cerebro y la disposición misma de las redes neuronales. Ayer hablamos de la sede de, la pseudo-sede de la individualidad a nivel de la epífisis que enviamos permanentemente, dijimos, son dos neuronas que están allí y están siempre activas, que van a la corteza prefrontal que son las zonas, supuestamente, de la decisión pero una decisión jamás es libre. Siempre es activado por el circuito de castigo, hasta el momento en que decidas estar más en el circuito de recompensa donde dices, eso es todo, de ahora en adelante, nunca estaré triste de nuevo, y vivirás la alegría. En ese momento, el circuito de recompensa tiene prioridad, la ascendencia sobre el circuito de castigo. Ya no puedes juzgarte a ti mismo y ya no puedes juzgar a nadie. No es una moraleja. Es algo totalmente fisiológico. No es conducta moral, no es ascetismo. La moral puede ser intelectual o puede ser de facto, si puedo decirlo así, por experiencia. No es lo mismo en absoluto. En un caso, hay una limitación, hay una dificultad, la moralidad mental que lleva a todos los vagabundos, es decir, la justicia fue creada para obedecer a la moralidad y hoy, nos damos cuenta de que la justicia es completamente inmoral. Hermano. Absolutamente. Es la inversión. Ahora, en claridad y precisión, sí, es importante. De hecho, todavía se puede oler las estrellas hoy, por supuesto. Pero ya no tenemos que centrarnos en ello, sucede por sí solo. Hermana. Algo pasó la otra vez cuando estábamos en la mesa y estábamos saliendo de no sé qué, pero me estaba bañando en esto, no sé cómo llamarlo, en el baño primordial, en el éter primordial. Hermana.
En el éter primordial, por fin, el paraíso blanco. Hermana. Sí, era más negro que blanco, por cierto. Y miré a una hermana y de repente sentí que había como un foco. Mira, estamos hablando de enfocar y desenfocar. Y entonces, estaba enfocado y el amor por ella, era inmenso y brincaba, eso era desenfocado y volvía a la bañera, es la resonancia. Es más bien una comunicación, no necesitas hablar. Es más bien una relación. Esa es la resonancia. Hermana. Pero realmente tuve el proceso, que comenzó desde el panorama general, se enfocó en ella y luego regresó. Y ya sabes, concentración y desconcentración. Pero ya no era una proyección. La proyección termina la proyección. Pero la proyección era necesaria. Es como la aparición de la conciencia. Hermana. Sí. La impresión de ser dos, de estar divididos, de estar separados. Hermana. Sí. Termina con la separación por sí sola. Sí, ya que está corriendo en un bucle. Hermana. Pero todavía había una forma de enfoque, de desenfoque. Fue la resonancia. Pero eso es lo que alguien hace por las resonancias de Ágape, los que han entendido, bueno, voy a escribir un email y bueno, son curados. Oh no, ni siquiera necesito escribir más, no necesito preguntar y hoy, te digo, ya no necesitas pedirle permiso a nadie. Desde el momento en que piensas en alguien, haces que resuene con el tiempo cero. Es decir, está afectado por la onda escalar y trabaja de un extremo del planeta al otro. Así que, por supuesto, cuando estás en la mesa, o alguien delante de ti, está muy cerca, pero sería exactamente lo mismo en el otro lado del mundo. Cuando viajé, por cierto, el año pasado cuando estaba sanando, cuando dejé mi cuerpo en el cuerpo de la eternidad, pude rendirme instantáneamente, no hubo viaje aunque saliera, como digo, a alguien en el otro lado del planeta, pero fue instantáneo. Hubo un error de conmutación una vez, pero está bien. Pero por lo demás, siempre estaba en el lugar correcto. No me pregunté cómo se hacía, dónde vivía y cómo estaba físicamente. Ya había una resonancia en ese momento. Finalmente, había establecido una resonancia, pero usé esta resonancia para la polaridad, ahí es donde era peligroso, es decir, era extraordinario vivir, pero usé la resonancia, que era instantánea, para mostrar una presencia y revelar lo que iba a ser revelado, pero pagué las consecuencias. Tenía sentido. No fue un error, fue un aprendizaje, fue una experiencia. Pero así es como me di cuenta, aceptando lo que Vidi decía, porque Vidi es más terco que yo, que estaba diciendo la verdad. Cuando alguien me dice algo que es contrario, ¿qué hago? Comprobaré si es verdad, por supuesto, como todo el mundo. Tengo una mente analítica que también está ahí. Como dije, incluso tengo una mente más científica que mística. Ahora vemos que el científico se une al místico. ¿Quién fue el primero en hacer esto? Fueron los físicos. Hermano. Pero antes de eso, hace 2 o 3 años, te vi caminando así y sin pies como, brumoso, este es mi cuerpo de Elohim. Este es mi cuerpo original, de Altair, es un cuerpo de Elohim. No un arcángel. No tengo nada que ver con los arcángeles aunque sea un arcángel. Pero los caminos que he tomado están ligados a los Elohim. Hermano. Saliste a caminar, por eso te pregunté si sabías en ese momento. En el momento en que viajabas. Cuando me respondiste. A veces, sí y a veces, no. A veces no, por eso cuando era médico, a veces venía gente del otro lado del mundo porque habían oído mi nombre en la noche. No tenía conciencia en absoluto. Incluso las personas famosas, los actores y todo lo que han oído del otro lado del planeta a Ion Jin-Luk, vayan a ver a Ion Jin-Luk. ¿Quién es Ion Jin-Luk? No soy yo. No soy yo. Fue la inteligencia de la luz la que se manifestó en estos momentos. Pero no puedo hacer de ello una ventaja o una superioridad de ningún tipo porque me reconocí en todos, real y concretamente.
Además, Cristo lo dijo, el maestro Filipe dijo lo mismo cuando le preguntaron cómo hizo sus milagros, es porque dijo, soy el más pequeño de ustedes. Este es el simbolismo del lavado de los pies, ya que Cristo estaba lavando los pies. No hay mejor señal de humildad que lavarse los pies unos a otros. No es una señal de superioridad. Hermano. Y en las neurociencias, ¿cómo explicas los estigmas, por las neurociencias? Eso lo explica perfectamente. Por una creencia tan fuerte, un deseo, un intenso deseo de identificación. ¿Sabes? Cuando tenía 33 años, viví la pasión de Cristo. Es tanta la fe en la historia de Cristo. Además, yo estaba encarnado en ese momento, aunque era totalmente desconocido, era un niño pequeño, en ese momento, un preadolescente, diremos. Pero cada viernes revivía la pasión de Cristo con los olores sagrados y los óleos sagrados en mis manos, con los olores místicos de la rosa por todas partes en las habitaciones donde estaba. No podía ir a trabajar los viernes. Sabía que por la noche, a partir de las 20 horas del jueves por la noche, tenía una fiebre de 41 y que duraría hasta el viernes al mediodía. Duró meses. A los 33 años, era la época en la que hacía 1 hora y media de rosario al día. Bueno, estaba haciendo todo el rosario, ya sabes. Así que, sí, había una historia que se contaba para todos, que se vivía para llevarnos a ese punto. Tuvimos que seguir adelante en esta vida, que es mayor y fundamental, para volver a cada uno según su escenario y guión a través de las etapas que se escribieron. La única libertad es aceptar que todo está escrito. Porque en ese momento, hay una relajación total, sigues lo que está escrito. Es la fluidez. Tan pronto como te resistes a esto, sufres. Y lo peor es que no tienes forma de identificar de dónde viene el sufrimiento hasta que pasas por el sufrimiento y luego se revela, no antes. No es un sufrimiento de castigo. Hermana. Hay una hermana que me pregunta, con las transformaciones del sol, solar, ¿cuál es tu punto de vista sobre tomar vitaminas, como la vitamina D o K2, en comparación con lo que sucede con el sol? No. Olvida todas las vitaminas y moléculas, ya lo dijimos cuando hablamos de hongos. Lo más fundamental es hacer que las células sean esféricas, es decir, alimentar la membrana celular. Bueno, hablamos de hongos durante mucho tiempo, no voy a volver a hablar de ello. Cuando se tiene una célula con una membrana perfectamente funcional, la resonancia se establece a nivel celular, a nivel biológico, a todos los niveles. Hermana. Todo lo que es complementario, así que si te quedas quieto y tus células también son silenciosas, es decir, funcionan sin resistencia, porque la membrana celular es funcional, ya no tienes ninguna preocupación. No hay nada que preservar, nada que preservar. En todo caso, Ramattan había hablado de la transformación del Sol en la humanidad en el devenir y por Seletti especialmente, de la transformación de nuestro Sol en una gigante roja. Entonces, ¿qué quieres hacer con una gigante roja? ¿Qué quieres hacer con la radiación gamma? Hermanas. Dejamos todo. Ahí lo tienes. Cuiden sus cuerpos. En su lugar, dale de comer lo bueno. No seas demasiado obtuso y rígido en lo que haces. Pero desde entonces, no hay razón para que funcione lateralmente. Ya te lo he dicho. Lo veo a través de mi propio cuerpo. No lo he vuelto a encontrar, vivo una flexibilidad que ni siquiera tenía cuando tenía 15 años. Sin embargo, estaba delgado cuando tenía 15 años. Así que todo sucedió por su cuenta. Por supuesto, di los carburantes adecuados en el momento adecuado por casualidad y eso es suficiente. Y eso es suficiente. Hermana. Gracias. Así que, cuanto más estés en lo que se ha llamado acogida, aceptación y cuanto más digas que sí, mejor serás. Hermana, eso es. Sí. Hermana. Incluso para los ancianos. Incluso para los ancianos. Sí.
Risas. Hermana. Especialmente para los ancianos. Rayos gamma. Pero no hay ancianos allí. Bueno, si tienes tu edad hoy para experimentar eso, es porque tienes que estar en esas condiciones físicas para vivirlo. Y tenía que tener esa edad para vivirlo porque me hubieras conocido hace 30 años, en un buen carnero, iba a por todas. Por lo tanto, hay una madurez que es necesaria para algunos, por otro lado, que es incluso esencial para vivir lo que se ha de vivir en las mejores condiciones posibles. Así que, aquí también, es parte de la aceptación, del sí y como dije y repito, cualquiera que sea la edad, desde el momento en que estás en la aceptación, aceptas que se te cruce, que no pongas la necesidad de comprender antes. Entonces, ustedes están realmente en esta acogida como dijimos, acogida, acogida, acogida. Experimentarás el sí y tu cuerpo solo puede transformarse a sí mismo. Él es informado por la luz. Hermano. Hemos pasado la edad de la esperanza de vida, así que tenemos suerte. Risas. Hermano. Y entonces, estamos seguros de que no nos reencarnaremos de nuevo, así que sigue siendo una buena oportunidad. Oh, ahí lo tienes. Entonces, el punto que está al nivel de L5, S1, quinto lumbar y primer sacro, es el punto claridad. Hermana. Doris había hablado de ello. Así que es la iluminación total. Hermano. El punto es que, el punto que es L5, S1 es la puerta de la claridad, que corresponde a la estrella de la claridad, aquí al nivel de la cabeza. Hermana. Es Franoise quien, eso tiene sentido. Es la iluminación total. Hermana. Gracias Franoise. Es la iluminación total. Hermana. Ella lo sabe. Así que, la claridad, bueno, tenemos la explicación ahora, ya que en efecto hay también una resonancia que se había explicado entre las estrellas y las puertas más allá de cualquier personificación por parte de aquellos que portaban las estrellas. La claridad se consigue, todo se ilumina. Hermana. Eso es bueno. Hermano. ¿Qué hay del sacro ilíaco entonces? El sacro ilíaco es el equilibrio entre la energía y la sangre. Son las puertas, ¿dónde está el teléfono? Está Nunk, aquí de un lado y aquí del otro, ya no lo sé. Entonces, arriba está claridad, a la izquierda, al sacro ilíaco a la izquierda, es Nunk, ahora, y a la derecha, es repulsión y aquí, es la punta del sacro, el cóccix, si lo prefieren. Es la misma cosa. Pero claridad, ahora lo entiendo mejor, corresponde a la iluminación que tenemos en este momento. Todo se revela sin ninguna dificultad. Es también la revelación del simulacro. Las élites, la estafa. Hermana. Todo está claro. Las religiones, toda la depredación que las religiones y los movimientos espirituales han ejercido también. Hermana. La claridad viene con la transparencia. Sí, por supuesto. Cuanto más iluminados estén, más transparente se vuelve y menos se puede ver. La iluminación te hace ver, te concentras y luego es reemplazada ¿por qué? Por el paraíso blanco. Ya no queda nada. La claridad es tal que no queda nada por discernir. Sabemos muy bien que cuando iluminamos violentamente con un destello, en algún momento la luz es tan intensa, que ya no vemos lo que iluminamos. Enfocar lleva a desenfocar, para usar la terminología que dijiste antes, es tanto la impresión de moverse hacia afuera, pero sucede al mismo tiempo que el movimiento hacia adentro. Bueno, así es como te das cuenta de que el otro está en ti, en realidad. Eso es lo que dijo Christiane Singer. Es incomprensible, pero cuando ya no queda nada, lo hay todo y estamos realmente el uno en el otro. Incluso físicamente, incluso si hay la apariencia de una distancia. No es solo la esencia que es común, o la unidad que es común. Vamos, tal vez nos detengamos ahí, hemos hecho 1 hora y media. Hermanas. Todo está claro.
A través de Jean-Luc Ayroun. Les Transformations. Traducción al español. LMF.